Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de cosas buenas. Hoy estoy súper emocionada de compartir algo muy especial con ustedes. Como ya habrán visto en el título, y probablemente intuyeron por el pequeño adelanto, hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, señoras y señores, vamos a sumergirnos en su mundo, en su historia de amor, y especialmente, en un día muy especial que vivieron juntos. Ya saben, a todos nos encanta saber que están tramando nuestras parejas favoritas, ¿verdad? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar un poquito más de ese día que, a juzgar por las fotos y los vídeos que andan por ahí, prometía ser algo espectacular. Pero antes de que empecemos a meternos en chismes y detalles jugosos, quiero pedirles algo rapidísimo. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así, siempre estén al tanto de las últimas novedades sobre sus estrellas favoritas, análisis, noticias y mucho más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Bien, como les decía, hoy vamos a hablar de un día muy especial en la vida de Hande y Kerem. Aunque no podemos saberlo todo, lo que sí podemos ver y analizar es lo que ellos mismos nos han compartido, y lo que han compartido los medios de comunicación, y por supuesto los fans. Este día especial, que fue ampliamente comentado y celebrado, nos dejó con muchas preguntas y muchas ganas de saber qué estaba pasando. Y aquí estamos para explorar. Comencemos por contextualizar un poco. Todos sabemos que Hande y Kerem, después de protagonizar juntos la exitosa serie Love is in the Air, comenzaron una relación fuera de la pantalla que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química, su complicidad y la forma en que se miraban, era algo mágico. La serie, un torbellino de romance, malentendidos y paisajes idílicos, catapultó a ambos actores a la fama internacional, y su relación personal solo alimentó aún más la fascinación del público. La chispa evidente en pantalla se tradujo en una conexión palpable en la vida real, lo que generó una ola de entusiasmo y apoyo por parte de sus seguidores. La serie Love is in the Air no solo fue un éxito televisivo, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural, creando una base de fans leales y apasionados que seguían cada movimiento de sus protagonistas. La historia de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, resonó con audiencias de todo el mundo, quienes se enamoraron de su dinámica, sus peleas, sus reconciliaciones y, sobre todo, de su amor. Y cuando ese amor se extendió más allá de la pantalla, la conexión entre los actores se convirtió en el tema de conversación favorito de millones. Entonces, ¿qué hizo tan especial el día del que vamos a hablar? Bueno, para empezar, las fotos y los vídeos que circularon mostraban a Hande y Kerem juntos, radiantes, disfrutando de un ambiente festivo y romántico. Pero, ¿qué celebraban? ¿Era un cumpleaños? ¿Un aniversario? ¿Simplemente una escapada romántica? La incertidumbre solo aumentó el interés de los fans, quienes se apresuraron a analizar cada detalle en busca de pistas. Según las fuentes y lo que se pudo ver en las redes sociales, parece que se trató de una celebración privada, íntima, pero a la vez muy cuidada y especial. La ubicación, según se rumorea, era un lugar con un ambiente elegante, posiblemente un restaurante con una vista increíble, o incluso una fiesta organizada en una locación espectacular. Los detalles son un poco difusos, pero lo que sí podemos asegurar es que la atmósfera era de puro amor y felicidad. Se especuló con la posibilidad de que fuera una celebración de su aniversario, ya que se trataba de una fecha cercana a la que se había celebrado el éxito de la serie, lo que añadió aún más intriga a la situación. En las imágenes vemos a Hande luciendo deslumbrante. Su elección de vestuario, el peinado, el maquillaje, todo estaba impecable. Y Kerem, por su parte, se veía igual de guapo y elegante. Ambos irradiaban una felicidad contagiosa, y eso es lo que más nos llamó la atención a todos. Se les veía cómplices, sonrientes, disfrutando al máximo de la compañía del otro. Hande, con su estilo característico, seguramente optó por un atuendo que realzaba su belleza natural, mientras que Kerem, con su elegancia innata, lucía impecable. La combinación de sus personalidades y su buen gusto creaba una imagen visualmente atractiva y sofisticada. La elección de los detalles como el vestuario, el maquillaje y el peinado, siempre dice mucho sobre la importancia que se le da a una ocasión especial. En este caso,
Estaba claro que tanto Ande como Kerem se esforzaron por lucir lo mejor posible, lo que indicaba que la celebración era significativa para ambos. La atención al detalle, desde el color de los labios de Ande hasta el corte de pelo de Kerem, evidenciaba el deseo de crear una imagen perfecta y memorable. Y claro, no podemos olvidar los pequeños detalles que hacen que cualquier evento sea memorable. Flores, velas, música, todo contribuía a crear un ambiente perfecto para celebrar el amor. ¿Qué tipo de música escucharon? ¿Qué comieron? Esas son preguntas que probablemente solo ellos saben. Pero por lo que se podía intuir, parecía que todo estaba cuidadosamente planeado para hacer de esa noche algo inolvidable. Es fácil imaginar el aroma de las flores frescas inundando el ambiente, la suave luz de las velas creando una atmósfera romántica y la música de fondo susurrando melodías de amor y felicidad. La ambientación de un evento es fundamental para crear la atmósfera adecuada. En este caso, la elección de flores, velas y música sugiere que se buscaba crear un ambiente romántico y sofisticado, ideal para una celebración especial. La música, en particular, puede haber sido una selección cuidadosa de canciones que tenían un significado especial para la pareja, evocando recuerdos y emociones compartidas. Una de las cosas que más me gusta analizar de este tipo de eventos es la conexión entre ellos. Podemos ver cómo se miran, cómo se tocan, cómo se ríen juntos. Y en el caso de Ande y Kerem, esa conexión era muy evidente. Se notaba que se entendían, que se apoyaban y que disfrutaban cada momento que pasaban juntos. La forma en que se miran, llena de cariño y complicidad, es un reflejo de la conexión especial que comparten. Se puede ver en sus miradas, en sus gestos, en la manera en que interactúan, una conexión que va más allá de la simple atracción física. La comunicación no verbal es un aspecto crucial de cualquier relación, y en el caso de Ande y Kerem, era evidente que se entendían a la perfección. Sus miradas, sus sonrisas y sus gestos transmitían un profundo afecto y respeto mutuo. La complicidad que compartían era palpable y se manifestaba en cada interacción, creando una imagen de armonía y felicidad que cautivaba a todos los que los veían. Aunque lamentablemente su relación ya no sigue siendo como antes, este día especial nos dejó un hermoso recuerdo de lo que fue su amor. Y a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos sigue presente, eso se nota cada vez que coinciden en algún evento o en alguna entrevista. Y eso es algo que merece ser celebrado. La historia de amor de Ande y Kerem, aunque haya llegado a su fin como pareja, dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. La separación, aunque dolorosa, no ha borrado el cariño y el respeto que se tienen mutuamente, lo cual es admirable. La madurez y el respeto con que ambos han manejado la separación es digna de admiración. A pesar de las circunstancias, han demostrado una gran profesionalidad y han mantenido una relación cordial, lo que demuestra que el amor puede transformarse en amistad y respeto. El hecho de que sigan compartiendo eventos y entrevistas sin ningún tipo de rencor es un testimonio de su madurez y de la calidad de su relación. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que lo más importante es que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y valioso. Y que aunque las relaciones puedan terminar, los recuerdos y las experiencias compartidas siempre quedarán con nosotros. Además, este día nos demuestra que a pesar de la fama y la atención mediática, es posible disfrutar de momentos íntimos y especiales, lejos de los reflectores. El amor, ya sea romántico, familiar o de amistad, es una experiencia humana fundamental que nos enriquece y nos da alegría. Este día especial de Ande y Kerem nos recuerda la importancia de valorar el amor y los momentos especiales que compartimos con nuestros seres queridos. Aunque las relaciones puedan tener altibajos y, en ocasiones, llegar a su fin, los recuerdos y las experiencias compartidas siempre serán un tesoro. Además, nos enseña que incluso en medio de la fama y la atención mediática, es posible encontrar espacios de intimidad y privacidad para celebrar el amor y la felicidad. Por supuesto, siempre hay rumores y especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido ese día, y sobre el estado actual de su relación. Pero lo importante es centrarnos en lo que sí podemos ver: dos personas que se querían, que disfrutaron de un momento especial juntas, y que dejaron una huella en nuestros corazones. Los rumores y las especulaciones pueden ser interesantes, pero es importante no perder de vista la realidad y centrarnos en lo que realmente importa: la conexión y el afecto que existía entre Ande y Kerem. Es fundamental recordar que la privacidad de las personas es importante, y que no siempre es necesario saber todos los detalles de sus vidas personales.
Lo más valioso es apreciar los momentos especiales que compartieron y el legado que dejaron en el corazón de sus fans.